Heraclio, el emperador que salvó Oriente. Prólogo. El imperio al borde del abismo hacia el amanecer del siglo VII. El mundo romano oriental atravesaba una noche larga. La corrupción de la corte, los golpes militares y la presión de un imperio persa resuelto a arrastrar las fronteras romanas hasta Asia Menor habían colocado a Constantinopla en una situación de supervivencia más que de poder. En ese paisaje de crisis emergió una figura inesperada: Flavio Juraclio, un comandante provinciano que, por mezcla de audacia, fe y resistencia, recondujo al Estado hacia la supervivencia. No solvó to do. No cerró todas las brechas de la historia, pero con campañas temerarias y decisiones administrativas profundas detuvo la marea del desastre. Al hacerlo, transformó la fisonomía del Oriente romano hasta hacerlo reconocible como bizantino. Esta crónica explora la vida de Heraclio en su ascenso frente al tiránico Focas, la epopeya contra persas sajonizadas. Por éxitos, la recuperación de la Veracruz, la férrea diplomacia para restaurar el imperio y luego el drama de la irrupción árabe que tomó lo que las legiones apenas habían empezado a recomponer. Heraclio encarna la figura del gobernante que, por valentía y agotamiento, logra victorias morales y pérdidas estratégicas, mostrando así la fina línea entre salvación y agotamiento histórico. Y Orígenes, de Cartago a Constantinopla. Un provinciano en marcha, Heraclio nació alrededor de 575 en Cartago, o en una familia ligada a la región africana del Exarcado. Su padre, también llamado Heraclio el Viejo, desempeñó un cargo militar y administrativo en África, y se convirtió en cuestor o exarca. Ese linaje provincial no concedía al joven el brillo cortesano, pero sí una formación práctica en la administración y la guerra. Desde temprano aprendió a moverse entre fronteras, a comprender la logística y a respetar el valor de la lealtad de las tropas. Su carrera temprana estuvo marcada por el servicio en África y luego por una proximidad creciente a la esfera militar. El joven adquirió reputación como general eficaz y administrador disciplinado. Ese perfil, no el de un noble deslumbrante, sino el de un profesional de la guerra y la contabilidad imperial, sería la llave que abriría la puerta al trono en un momento en que el imperio exigía eficacia más que legitimidad literaria. Segundo, el usurpador Focas y el asalto al trono, justicia y venganza política. El contexto en el que Heraclio emergió fue violento. En 602, el usurpador Focas había accedido al trono tras un golpe sangriento que incluyó el asesinato del emperador Mauricio y de sus hijos. El reinado de Focas 602-610 se caracterizó por la brutalidad, la arbitrariedad y una incapacidad administrativa que precipitó la desintegración militar y la pérdida de territorios. Las provincias se cerraban, las rebeliones brotaban y la confianza en Constantinopla se desmoronaba. En ese vacío, la figura de Heraclio padre y de su hijo se volvió central. Como cuéster y comandante africano, Heraclio el Viejo proclamó a sus hijos Heraclio y también Heraclio Constantino como emperadores en 610, lanzando una expedición naval hacia Constantinopla. Fue una operación riesgosa en la flota. Cruzó el Mediterráneo, superó la vigilancia imperial con el apoyo de sectores civiles y militares cansados de Focas, logró tomar la capital. Focas fue depuesto y asesinado. Heraclio fue aclamado Augusto. La entrada triunfal no borró la herida. El imperio estaba herido de muerte en sus fronteras orientales y requería una reconstrucción inmediata. Heraclio no era un salvador carismático, sino un técnico militar enfrentado a la ruina. Tercero, el frente persa, de derrota a contraofensiva estratégica. La situación militar era desesperada. Desde 602, los sasánidas habían avanzado con mano firme. Ocupaban Siria, Palestina
Egipto y gran parte de Anatolia. Las célebres ciudades de Antioquía y Jerusalén estaban en manos persas o en disputa. El comercio y la recaudación fiscal se habían colapsado. Heraclio heredó un imperio sin recursos aparentes y con una amenaza existencial en la puerta. Su respuesta fue inusual y audaz. En lugar de limitarse a una defensa pasiva, organizó una contraofensiva de alcance estratégico. Comprendió que la victoria no se alcanzaría solo con batallas defensivas, sino con maniobras de profunda significación política. Golpeó el corazón del enemigo. Reorganizó el ejército, revisó la logística, confió gran parte del esfuerzo militar a oficiales competentes y buscó alianzas externas, sobre todo con pueblos caucásicos y nómadas que pudieran presionar a los persas. En 622, Heraclio cruzó el Éufrates y, durante varios años, condujo campañas que llevaron a las fuerzas romanas a Asia Central y hasta las mismas puertas de Ctesifante, la capital sasánida. Sus marchas fueron épicas. Atravesó montes, desiertos y líneas de suministro inimaginables. En 627, en la batalla decisiva del río Han, la coalición romana Cáucaso consiguió quebrar el poder militar de los sasánidas y desatar un proceso político interno que culminó con la deposición del gran rey. Cosros II, a la caída del poder sasánida, abrió la posibilidad de recuperar territorios perdidos y restaurar el control imperial. Cuarto, la Veracruz y la liturgia de la victoria en política, fe y propaganda. Uno de los episodios simbólicos más potentes fue la recuperación de la Vera Cruz. En 628, a los persas habían tomado muchas reliquias cristianas. La cruz que se veneraba en Jerusalén aparecía entre los objetos de botín. Heraclio, combinando fervor religioso y astucia política, entró en Jerusalén con un ceremonial diseñado para restaurar la fe y la legitimidad imperial. Devolvió la cruz a la devoción pública con grandilocuencia, organizó actos litúrgicos y se presentó como protector de la cristiandad oriental. El gesto no fue mera piedad, fue una operación política diseñada para restaurar la moral del imperio, atraer a las provincias monofisitas y consolidar la idea de que el trono había restituido el orden divino. En términos prácticos, la recuperación de la cruz sirvió para pacificar sectores que habían contemplado la ocupación persa como castigo o desastre revelador. La liturgia de la victoria creó un aura que acompañó los acuerdos políticos y facilitó la negociación de la paz. Paz con Persia y el agotamiento del imperio en triunfo con factura. Tras la descomposición interna de la monarquía sasánida, Cosros II fue derrocado por su hijo Cavad II, quien solicitó la paz. Las condiciones permitieron la retirada persa y la restitución de gran parte de los territorios conquistados. Heraclio regresó a Constantinopla con honores y por un momento la recuperación pareció total. Pero la factura fue enorme. Las campañas habían debilitado la economía imperial. Hasta el límite, las arcas estaban vacías, la población diezmada por años de guerra y hambre, y el aparato administrativo exhausto. La capacidad de sostener guarniciones fuertes en Siria y Egipto, los dos pilares que sostendrían el imperio oriental, menguó. El desgaste humano y material dejaría abiertas las puertas para nuevas amenazas. Sexto, administración, lengua y reforma. Construir un nuevo cuerpo imperial. Heraclio no solo fue un general, fue también un reformador. Entendió que la supervivencia exigía cambios estructurales. Entre las reformas más notorias estuvo el desplazamiento efectivo de la lengua administrativa del latín al griego, un proceso ya en marcha, pero que Heraclio consolidó, lo cual acercó formalmente el gobierno a las identidades culturales orientales. Esta helenización administrativa no era anecdótica, definió el carácter bizantino del Estado y facilitó una mayor integración con las provincias orientales de lengua y cultura helénica.
En lo militar y fiscal, adoptó cambios orientados a la flexibilidad, la reorganización de distritos militares, la delegación y el control sobre comedores militares, y la consolidación de estructuras locales capaces de sostener la defensa. Estas transformaciones preludiaron el sistema de mes que, décadas más tarde, constituiría la base de la defensa bizantina. Cuerpos militares regionales con responsabilidades locales que no dependían exclusivamente del aparato central. Heraclio plantó así semillas organizativas que permitirían la supervivencia a largo plazo. Séptimo, la aparición del Islam y la inevitable confrontación. Si 628 pudo leerse como el cierre de una guerra y la restauración de la frontera, la historia tenía una vuelta amarga preparada. Desde la península arábiga emergió un movimiento religioso y político, el Islam, que reorganizó a las tribus árabes en fuerzas militares disciplinadas bajo el mando de califas emergentes. Estos ejércitos lanzaron ofensivas que, por su movilidad y velocidad, pusieron a prueba la estructura imperial. En la década de 6306-40, los ejércitos árabes derrotaron a las fuerzas persas, ya exhaustas, y, casi con la misma rapidez, comenzaron a arremeter contra Siria y Egipto, provincias esenciales para el sostenimiento económico de Constantinopla. Heraclio, ya anciano y enfermo, organizó defensas y envió refuerzos, pero la energía del imperio se había consumido. Batallas como la de Yarmak 636 y la pérdida progresiva de Siria y Palestina marcaron un punto de inflexión. Lo que Heraclio había costurado con sangre y audacia se deshilachaba por la presión de nuevas fuerzas históricas. Octavo, teología y política. El intento de la concordia religiosa. Monotelismo. Heraclio comprendió que la unidad religiosa era tan estratégica como la unidad militar. La fractura entre la Iglesia ortodoxa y los sectores monofisitas en Siria y Egipto había alimentado desafecciones provinciales que facilitaron conquistas exteriores. En una tentativa de reconciliación, propuso la doctrina del monotelismo, la idea de que en Cristo coexisten dos naturalezas, pero una sola voluntad, un compromiso teológico destinado a aplacar disputas sobre cristología. La fórmula fue impulsada con la ayuda de altos clérigos como el patriarca Sergio y promesas administrativas. Heraclio la presentó más como política de unidad que como cuestión dogmática. Noveno, familia, vejez y muerte. El ocaso de un salvador exhausto. La vida personal de Heraclio estuvo marcada por pérdidas y problemas dinásticos. Sufrió el desgaste físico de campañas continuas, perdió hijos y vivió tensiones sucesorias que desgastaron su autoridad. En 641, debilitado por enfermedades y quizá por el desaliento ante las pérdidas territoriales, Heraclio murió. Su muerte cerró una era en el emperador que había restaurado el orgullo oriental y, devuelto la Veracruz, se iba con el peso de territorios perdidos por su sucesor inevitable. Epílogo. Heraclio, entre la gloria y la puerta abierta a lo nuevo. Heraclio es una figura de contradicciones profundas. Por un lado, salvó al imperio de la derrota total frente al antiguo enemigo persa. Su audacia y su capacidad de movilizar recursos permitieron una recuperación asombrosa. Por otro lado, sus campañas, aunque victoriosas, agotaron las fuerzas que hubieran podido sostener el frente a la segunda ola en la nueva irrupción árabe. La lectura ajustada es la de un emperador que ganó batallas enormes y, sin embargo, no consiguió asegurar la paz duradera, que restauró instituciones culturales, la definitiva helenización administrativa, pero no pudo impedir la pérdida de lo esencial a Siria, Palestina y Egipto. El legado de Heraclio es, sin embargo, decisivo. Institucionalizó transformaciones lingüísticas y administrativas que hicieron al Estado bizantino más oriental y resiliente. Sembró innovaciones militares y organizativas que,
aunque no plenamente desarrolladas en su tiempo, proporcionarían las herramientas que, en el siglo siguiente, permitirían a Bizancio sobrevivir como entidad política durante muchos siglos más. Personalmente, su epopeya de cruzadas contra Persia quedó inscrita en la memoria como uno de los últimos grandes gestos heroicos de la antigüedad tardía. Cierre a la lección de Heraclio. La biografía de Heraclio enseña que la salvación de una civilización a menudo es momentánea y frágil. Un líder puede, con ingenio y costosa firmeza, reparar un tejido roto, pero esa reparación puede debilitar el sistema hasta el extremo en que una ola nueva, distinta y aún más decisiva cambie la geografía política para siempre. Heraclio ganó su gran guerra, pero su esfuerzo abrió el escenario para transformaciones mayores. Su figura heroica y fatigada es el umbral entre lo que fue Roma y lo que vino a ser Bizancio. Un puente construido con coraje, reparaciones y pérdidas que aún hoy invita a repensar los límites del poder humano frente a la historia. Así concluye la crónica de Heraclio, el emperador que salvó Oriente, un príncipe nacido en provincias, que condujo ejércitos a la misma puerta de Ctesifanti, que devolvió reliquias y esperanza a su pueblo, y que sin embargo partió dejando abiertas nuevas puertas por donde el mundo cambiaría para siempre. Su legado perdura, y cada acción que tomó sigue resonando en la historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias fascinantes. Nos vemos en la próxima.